Muy buenos días, amada familia Vida en su Palabra. Pastor Eduardo por acá, contento de que podamos compartir la palabra de nuestro buen Dios en el día de hoy. Decirles que les extrañamos muchísimo. No nos cansamos de decirles eso. Nuestro corazón se siente arrugado en un sentido. Ha sido una de las partes más duras de todo este aislamiento por causa de la pandemia, el no poder estar juntos como su pueblo. Que esto sirva para que nosotros podamos anhelar por ese día donde podamos estar juntos otra vez. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios en Segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 3 en adelante. Recuerden que usamos la versión de la Biblia de las Américas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 3 en adelante. Dice la palabra del Señor así: y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, refiriéndose a los falsos maestros, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Vamos a orar, que el Señor nos ayude en esta mañana. Señor, bendice la predicación de tu palabra, que hoy podamos una vez más, Padre amado, tener corazones receptivos y oír con la disposición de obedecer, de ver tu carácter, de ver tu bondad, de encontrarnos una vez más con tu amor expresado en el Evangelio de Jesucristo a través de este texto. Ayúdanos, Señor, a tener la mejor actitud, a tener la mejor disposición en Cristo Jesús. Amén. La última vez que estuvimos en Segunda de Pedro, estuvimos hablando acerca de los falsos maestros y cómo nosotros entendemos que todos somos propensos a ser engañados, y veíamos algunas de las características de estos falsos maestros, y una de las enseñanzas que ellos estaban dando y la manera como vivían era negando el juicio futuro, negando que Cristo vendría otra vez y negando que se aproximaba un juicio. De manera que ellos vivían de manera libertina porque decían, bueno, no va a pasar nada, si no hay un juicio final, no hay necesidad de vivir piadosamente. Y es precisamente a eso a lo que Pedro va a dirigirse. Va a mostrarnos por medio de este texto cómo el Señor siempre ha juzgado la maldad y cómo al mismo tiempo siempre ha rescatado a su pueblo. Para decirle a estos falsos maestros, miren, el juicio del Señor ciertamente vendrá. Por eso, de eso se trata nuestro texto, de juicio y rescate. Al final del versículo 3 dice, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso. El juicio de ellos viene. Y ahora Pedro pasa a demostrarnos por qué él está seguro que ese juicio viene. Él nos va a presentar su caso, asegurándonos que, hermanos, así como Dios hizo en el pasado, hará también en el futuro. Sí, el juicio de Dios es real, pero futuro. ¿Y cómo debemos vivir nosotros los cristianos mientras tanto? Pedro nos da 3 ejemplos del Antiguo Testamento para probar que Dios ha juzgado en el pasado y juzgará de nuevo en el futuro. Y para mostrar cómo nosotros debemos esperar y vivir en el presente mientras llega ese juicio de Dios. Lo primero que vemos, hermanos, es que Dios ciertamente juzgará la maldad. El apóstol Pedro nos presenta 3 ejemplos. 3 ejemplos donde hubo juicio, y en medio de estos ejemplos nos muestra cómo Dios también rescató a su pueblo, rescató a los piadosos para sí. Mire cómo empieza nuestro texto. Así es como Pedro nos presenta su argumento. Porque, es decir, el juicio de los falsos maestros no se tarda, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados
para juicio. Ahora uno pudiera pensar, bueno, ¿y cómo así que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron? ¿Cuándo pecaron los ángeles? Hay dos posibles maneras de entender este texto. La primera es que sea una referencia a lo que sucedió antes de que el ser humano fuera creado, cuando los ángeles se rebelaron contra el Señor. Pero otra manera de entenderlo, y es a lo que yo me inclino, hermanos, es que esto es una referencia a esa parte de Génesis 6, donde dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y de allí nacieron los gigantes. Es a lo que Judas se refiere cuando dice que los ángeles no mantuvieron su dignidad, sino que se rebajaron a hacer ciertas cosas. Creo que es una referencia a ese pecado en particular. Y usted puede estar pensando, pero pastor, pensé que eso se trataba del linaje piadoso contra el linaje de la serpiente, y los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cómo es eso posible? Bueno, creo que en parte por eso es que fue un episodio tan pecaminoso. De alguna manera que no entendemos, ellos asumieron cuerpos humanos y cometieron cierta inmoralidad y fueron juzgados por parte de nuestro Dios. Y allí lo que dice es que si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, eso nos muestra, hermanos, que nadie está exento del juicio de Dios, ni siquiera los ángeles, esas criaturas majestuosas creadas allí para servir al Señor delante de su trono y en su presencia. Aún ellos no recibieron perdón de parte de Dios, sino que están en este momento aguardando su juicio definitivo. Los orgullosos falsos maestros afirmaban que ellos ellos estaban más allá del juicio de Dios, que eso no los iba a afectar. Y se burlaban de lo que Pedro enseñaba y los demás apóstoles. Pero Pedro dice que nadie, ni siquiera el más glorioso y poderoso de los que se oponen a Dios, puede evitar el juicio de Dios. El juicio de Dios nadie puede evitarlo, ni siquiera los ángeles. Y eso también nos muestra que aunque el juicio de Dios esté tardando, aún así vendrá. Los ángeles pecaron en pasado, están ahora mismo, dice nuestro texto, reservados o guardados, encerrados hasta el día del juicio. Esos seres angelicales están esperando su final, un castigo inevitable. El principio que Pedro nos muestra es que en la manera como Dios dirige el universo, el castigo no siempre viene inmediatamente después de la rebelión, pero ciertamente vendrá. Las personas piensan que Dios no hace nada o no va a hacer nada porque no pasan las cosas inmediatamente, pero lo que Dios nos muestra en este texto es que los ángeles pecaron, están ahora mismo reservados para el juicio que vendrá después. Nuestro texto sigue diciendo que así como no perdonó a los ángeles, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando trajo el diluvio sobre la tierra. Mire el versículo 5 conmigo. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No perdonó al mundo antiguo. En la historia que sigue allí mismo en Génesis 6, los ejemplos que Pedro toma, de estos 3 ejemplos los toma de Génesis. Lo que sigue en Génesis 6, en capítulo 6, versículos del 5 al 6, es que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón y determinó que por causa de la maldad de ellos, los iba a borrar de la faz de la tierra. Pero a diferencia del primer ejemplo, miren que en el primer ejemplo dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Simplemente no los perdonó, ya fueron juzgados y están esperando su castigo final. Pero en este ejemplo del diluvio se nos dice que Dios guardó a Noé. Esa es la diferencia con el primer ejemplo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a ninguno. Él obró en perfecta justicia y no les dio ninguna oportunidad. Pero con el mundo antiguo nuestro texto nos muestra que Él guardó a Noé. Dice Génesis 6 del 7 al 8, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero escuche el versículo 8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé creyó en la palabra de Dios, aguardó en la promesa del Señor, él confió en la provisión de Dios para escapar de ese juicio.
De Noé nos dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Nuestro texto entonces nos dice que Dios guardó a Noé y lo llama predicador de justicia. ¿Por qué? Porque este hombre piadoso, al recibir de parte de Dios este juicio que vendría, él lo tomó en serio y obedeció cada una de las palabras que Dios le mandó. Pero al saber el destino final de aquellos que no creyeran en la palabra de Dios y que no ingresaran al arca, él no podía quedarse callado. Una persona piadosa no puede guardar silencio cuando ve a otros dirigirse a su destrucción. Por eso dice que no era un predicador de justicia. Usted puede pensar en él como alguien que advertía a las personas a su alrededor y les decía, mira, vengan, crean que el juicio de Dios viene. Aquí Pedro nos muestra, hermanos, que aunque el juicio de Dios es inevitable, sí podemos escapar de ese juicio, así como Noé pudo hacerlo, al creer en la provisión de Dios para escapar de ese juicio. Aunque no muchas personas creyeron a Noé, aunque los falsos maestros tengan una multitud de seguidores y aparente éxito en esparcir el error, ellos no podrán escapar de la ira de Dios. Noé estuvo varios años trabajando en el arca. Los impíos seguramente se burlaban, pero él aún así les advertía y les predicaba y les decían, se dirigen a su destrucción, vengan a la provisión de Dios para escapar de ese juicio. El siguiente ejemplo que Pedro utiliza es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra representan el pecado y la rebelión a través de toda la Escritura. Están colocadas allí para ver, para mostrarnos lo que sucede cuando el ser humano da rienda suelta a su maldad. Dice el versículo 6, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Dios, dice nuestro texto, condenó a estas ciudades a la destrucción, reduciéndolas a cenizas, para que fueran de ejemplo a las demás naciones, para que se pudiera decir, mira, eso es lo que sucede cuando se da rienda suelta a la maldad. Pero así como ocurrió en el diluvio, Dios extendió gracia y misericordia a uno de los habitantes de esas ciudades. Es lo que nos dice acerca de Lot. Y esto debe de sorprendernos. Si alguna vez has leído el relato de Génesis, no nos da la impresión de que Lot sea una persona piadosa. Primero porque fue codicioso cuando Abraham le dice, mira, si tú vas a un lado, yo voy a otro. Él escogió lo que se veía mejor y le dejó a Abraham lo que se veía peor. Nos da la impresión de que era algo cobarde, quizás débil, y atraído a estas ciudades pecaminosas. Sin embargo, lo que el texto nos dice de parte de Dios es, mire, lea conmigo el versículo 7 y el 8. Si rescató al justo Lot, lo llama justo. ¿Y por qué? Dice, él estaba abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Esta es la descripción que Pedro nos da de Lot. Un hombre justo, que ciertamente, aunque estaba en esa ciudad llena de pecado, él estaba abrumado, como angustiado por el pecado a su alrededor. Dice nuestro texto que él diariamente sentía su alma justa atormentada, como otro sinónimo de esa misma palabra, es como torturado. Él le dijo a los hombres de Sodoma y Gomorra cuando lo visitaron esos mensajeros de parte de Dios y querían buscarlos, él les dijo, miren, no hagan esta perversión, no obren perversamente. ¿Es esa nuestra reacción a la maldad en este mundo? ¿Está nuestro corazón cada vez más abrumado por la maldad a nuestro alrededor? ¿O nos estamos cada vez más familiarizando? Miren, uno de los peligros a los que nosotros nos enfrentamos en este mundo es volvernos cada vez más insensibles ante el pecado especialmente. Aquellas cosas que las personas dicen, no, eso no es nada. Nosotros sentimos de esa misma manera, pero mira, Lot estaba en medio de toda esa maldad, pero esa maldad lo que hacía en él era que él se sentía angustiado, abrumado. Oh, hermano, hermana, nosotros no podemos sentirnos a gusto.
no podemos sentirnos cómodos, no podemos pasar por alto aquellas cosas que Dios desprecia y ser indiferente a eso. Así que eso es una oración que debemos tener. Señor, ayúdame a ser como Lot. Ayúdame a que yo no pase por alto la maldad, a que no sea indiferente a ella, a que cada vez no sea más... Yo recordaba en estos días, yo no sé si alguno de ustedes conoció esa famosa serie Juego de Tronos, donde en muchas de sus temporadas había una cantidad de escenas sexuales explícitas y algunos cristianos veían eso y defendían ver eso. Eso nos muestra un ejemplo de cómo nosotros nos podemos familiarizar y no sentirnos abrumados por el pecado a nuestro alrededor. Y siendo partícipes del mismo, riéndonos de los mismos chistes, celebrando la misma impiedad e inmoralidad. No, debemos ser como Lot, que se nos describe aquí como alguien que se sentía angustiado y atormentado por lo que veía a su alrededor. ¿Sientes tú esa misma angustia por tu familia que no conoce del Señor? Por tus vecinos que no conocen. ¿Te sientes también abrumado? Oras por ellos y dices, mira, yo necesito compartirles el Evangelio. No podemos amoldarnos, acostumbrarnos, dejar que las cosas impías se vuelvan normal entre nosotros. La vida de Lot nos muestra que vivir la vida que Dios aprueba en un mundo bajo juicio será difícil. Será difícil porque vamos a sentir esa angustia mientras vivimos en este mundo caído. Así que un resumen de lo que nos muestran estas tres ilustraciones de parte de Pedro. De los ángeles caídos, hermanos, nosotros aprendemos que nadie está exento de ser juzgado. Ni el ángel de más elevado rango, ni la persona más pequeña, en un sentido de estatus o lo que sea, va a escapar del juicio de Dios. Nadie, ni rico, ni pobre, blanco o negro, todas las personas van a estar expuestas a ese juicio, porque si Dios no perdonó a los ángeles. Y también esto nos muestra que el juicio de Dios, aunque tardío, es real y vendrá. Del mundo que sufrió el diluvio aprendemos que es posible escapar del inevitable juicio de Dios. Dios le proveyó a Noé un arca y Él nos ha provisto a nosotros la salvación que es en Cristo Jesús. Y así como Noé, debemos presentar esa oferta del Evangelio a los demás, aunque se burlen. Eso era lo que Noé estaba experimentando. Las personas se burlaban, ¿sí? Pero ya cuando el diluvio llegó, imagínense eso, ya las personas no se burlaban. Querían acceder, pero ya no tenían entrada. Y de las ciudades inmundas, como fue el caso de Sodoma y Gomorra, vemos que el patrón de ese juicio ha sido revelado. Ya tenemos un ejemplo de lo que será el juicio de Dios. Y eso nos muestra también que vivir una vida piadosa en un mundo impío va a ser difícil. Y esto nos lleva a la conclusión que Pedro presenta en el versículo 9 y 10. Él ha estado mostrándonos, argumentándonos todo esto para llegar a esta conclusión. Versículo 9. Si el Señor juzgó de esa manera a los ángeles, si juzgó al mundo antiguo con el diluvio, si juzgó a Sodoma y Gomorra, pero guardó a Lot, si en el mundo antiguo del diluvio guardó a Noé, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Pedro dice entonces, a la luz de todo esto, podemos concluir que el Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos. Lo que nos muestra es que así como protegió a Noé durante el diluvio, así como rescató a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor nos rescatará del juicio venidero. El Salmo 34, del 15 al 19, dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Hermanos, hay un juicio que se acerca. Muchas personas se están preguntando incluso si esto que estamos viviendo en este momento de esta pandemia
es el juicio de Dios o parte del juicio de Dios. Hermanos, realmente desde la caída de Adán y Eva, desde que entró el pecado en el mundo, hemos sufrido enfermedades, muerte, tristeza, plagas, epidemias, etcétera, etcétera. No podemos decir categóricamente que este es el juicio de Dios, porque tanto justos como injustos están sufriendo las consecuencias de este virus. Esto se parece a lo que el Señor Jesucristo menciona en Lucas 13, cuando cae una torre y dice, mira, ¿por qué le pasó a aquellos que les cayó esa torre? ¿Por qué les pasó eso? Y Jesús responde, mira, no crean que ustedes son mejores, más bien si no se arrepienten, perecerán. El tema es que esto no es el juicio final de parte de Dios. Esto simplemente es una consecuencia del daño que ha hecho el pecado a la creación. Todavía estamos aguardando ese día donde ya no habrá más enfermedad, donde ya no habrá más muerte, donde no habrá ya más dolor. Pero démonos cuenta que aún en esta situación las personas se llenan de temor. ¿Y por qué se llenan de temor? Porque en sus corazones saben que no quieren morir, no están preparadas para morir. Sin embargo, el creyente, oh hermanos, mire lo que dice nuestro texto, el Señor sabe rescatar a su pueblo, sabe guardar a su pueblo, rescata de la tentación, de la prueba a los piadosos. Es como dice el predicador Matt Chandler. Él dice de Pablo, por ejemplo, que cuando alguien tiene su fe en Cristo, se vuelve intocable. O sea, no hay nada que lo pueda afectar. ¿Cómo así? Bueno, si a Pablo lo amenazaban con morir, él decía, bueno, el morir es ganancia. Está bien, te dejaremos vivir. Bueno, el vivir es Cristo. Bueno, vas a estar preso, vas a estar en la cárcel. Bueno, voy a cantar himnos allí y voy a predicarle a todos tus guardias y se van a convertir. No había nada que pudiera tocarlo como tal, porque su esperanza trascendía cualquier cosa o cualquier situación que él estuviera viviendo. Si tú estás en Cristo, hermano, hermana, tú puedes estar seguro, puedes estar confiado, aun si la muerte está rondando. Dice Greg Gilbert en una cita que me encanta, el cristiano puede mirar a la muerte y decirle, lo único que el rey te ha dado permiso de hacer es llevarme a sus brazos. ¡Wow! Saber que en Cristo estamos seguros de tal manera que nada puede tocarnos. Sí, hay situaciones que nos causan dolor, que nos causan temor, que nos causan angustia, pero en definitiva no tenemos nada que temer por la esperanza que disfrutamos en Cristo. El Señor sabe rescatar y guardar en medio de un mundo que se pierde, en medio de ese juicio que vendrá, en medio de la destrucción, sabe guardar a su pueblo. Hermanos, Dios ha mostrado sus obras en el pasado, lo cual garantiza que Él puede hacerlo y lo volverá a hacer. Así es como muchas veces en los salmos el salmista está abrumado, pero él recuerda las obras pasadas de Dios. Yo creo que Pedro nos enseña esto a nosotros y debe ser una aplicación para nuestros corazones. Pedro dice, miren, así como Dios juzgó a los ángeles, juzgó al mundo antiguo y juzgó a Sodoma y Gomorra, el juicio vendrá otra vez. Así nosotros debemos mirar hacia atrás, ver el carácter y las obras de Dios y decir, así como Dios hizo en el pasado, está haciendo ahora y hará en el futuro. Así como Él prometió que el Mesías vendría por primera vez y vino, así sabemos que vendrá otra vez. Nosotros podemos ver el carácter de Dios en sus obras y estar seguros de que Él obrará así como lo ha prometido. Él es fiel. Y eso de que Dios es fiel incluye sus amenazas y también incluye sus promesas. Incluye sus promesas. Así que, hermanos, que nuestro corazón se llene de ánimo al ver lo que el apóstol Pedro nos dice aquí. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos. El Señor sabe proteger, cuidar y rescatar a su pueblo. En medio de un mundo que no tiene esperanza, el Señor sabe guardar nuestros corazones. Si tú no eres creyente y estás mirando esta enseñanza, porque bueno, quizás dices, bueno, no puedo salir, tienen el único televisor ocupado o tienen el computador ocupado, por la razón que sea tú estás allí oyendo, tú sabes en tu corazón, en tu interior, que esta vida no es todo lo que hay. Y por eso tú también te has sentido aterrorizado por todo esto del coronavirus.
porque temes por tu alma, porque temes qué va a pasar si te encuentras delante de Dios. Y déjame decirte que si has sentido ese temor es sano, ese temor es necesario para que tú acudas al arca que te puede salvar del diluvio que viene, a Cristo Jesús, quien vino a este mundo en amor, murió en la cruz por tus pecados, te quiere dar una esperanza para esta vida, pero también para la vida venidera. Que hoy tú puedas decirle: Señor, yo te entrego mi corazón, yo creo en ti, pongo mi confianza en ti, te entrego mi vida, yo quiero tener una esperanza que trascienda esta vida, que vaya mucho más allá de esta vida. Entrégale tu corazón a Jesús. Y si lo has hecho, habla allí con tu familia, contáctanos de alguna manera, porque queremos animarte en este caminar. Hermanos amados, estamos nosotros recordados de que hay un juicio que viene y que nosotros recibimos una misericordia especial que los ángeles no recibieron. Usted se pone a pensar en eso. Los ángeles, cuando pecaron, fueron inmediatamente, su sentencia fue sellada para siempre. Pero nosotros, aunque hemos pecado, se nos ha dado la oportunidad gloriosa de ser reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Un privilegio que los majestuosos ángeles no tuvieron, pero que tú y yo tenemos como creyentes hoy. Que tú puedas recordar ese privilegio, amado hermano, amada hermana. Los ángeles no tienen lo que tú y yo tenemos: perdón glorioso en Cristo Jesús. Aquellos ángeles que se rebelaron están aguardando ya su sentencia. Que así como Noé, nosotros confiemos en la provisión de Dios. Así como la gente en aquel tiempo decía: pero aquí nunca ha caído lluvia, ¿ustedes de qué están hablando? Parecen locos. Nosotros sabemos que nuestro Dios es fiel, y por eso, como Noé, que él se movió a edificar esa arca, nosotros nos movemos a seguir creciendo en santidad y en piedad delante de nuestro Dios. Y los vemos que, aunque se burlen de nosotros, vamos y les hablamos de la esperanza que tenemos. Y que así como Lot también, nuestros corazones sientan la aflicción por este mundo caído, por este mundo que se pierde. Vamos a orar, amada familia, y que el Señor nos ayude a poder aplicar su palabra en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú nos guardas, porque tú nos has rescatado de ese juicio que vendrá. Porque hoy recibimos tu palabra, Señor, recordando el privilegio glorioso que tenemos de ser llamados tus hijos. Y saber, Señor, que tenemos una esperanza que va más allá de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No tenemos nada que temer, Padre. Tú eres cercano a tu pueblo. Por eso, aunque nuestros corazones se han sentido angustiados con lo que a nivel mundial se está experimentando en este momento, nosotros recordamos que tú sabes rescatar y guardar a tu pueblo, Señor. Y que aunque todo a nuestro alrededor se desmoronara hoy, aunque nuestra vida quizás se perdiera por alguna razón, oh Señor, aún así estamos en la palma de tu mano. Y ni la muerte, Señor, oh, gloria sea dada a tu nombre, ni la muerte puede aterrorizar a quienes estamos en Cristo Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Nuestro Señor resucitó y resucitaremos con Él. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amada familia. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá.
Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amados hermanos, queremos recordarles que su generosidad es importante. Estamos muy agradecidos con todos aquellos que han enviado sus aportes por medio de la transferencia bancaria, haciendo uso de ese medio, y otros que nos han contactado por diferentes medios buscando la manera de hacernos llegar sus aportes. Queremos animarte a que sigas cultivando ese corazón generoso, que a pesar de los tiempos que estamos enfrentando, no olvides a tener ese lugar especial en tu corazón para la iglesia, y que el Señor siga bendiciendo tu generosidad.